Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la moral en este video. Vamos a partir de las definiciones, pero también de las características y de ahí que aclare la idea sobre este concepto, ya que siempre nos generan dudas o una cierta incertidumbre porque podemos confundirla con la ética. Entonces vamos a centrarnos en qué es la moral. Vamos a iniciar esta exposición. Debemos de partir de la definición etimológica. Veamos de qué se trata. Nos dice esta definición que moral viene de mos moris y que significa costumbre y es un vocablo latino. Lo que debo de señalar aquí en esta definición es que las costumbres o la costumbre se refleja precisamente en acciones, en actos humanos. Luego entonces la moral tiene que ver con los actos humanos. Continuamos. Vamos a retomar y vamos a hablar ahora de la definición que viene en el diccionario Larousse. Nos dice que es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Aquí hay una segunda idea importante y también interesante. Reglas, las reglas que deben seguirse. ¿Qué es la ciencia de las reglas? Aquí solamente quiero añadir que en todas las instituciones en las que nosotros nos encontramos, desde la familia, desde la escuela, desde algún hospital, etcétera, hay reglas que hay que seguirse, ¿no? Y esas reglas, su objetivo va a ser hacer el bien. Obviamente, ahorita explicamos por qué se está diciendo esta segunda definición. Por el momento, vámonos a la definición que nos brinda la Real Academia Española. Dice, perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Aquí hay una tercera idea ya más concreta y más clara. Nos está diciendo que son las acciones de las personas. Y en efecto, la moral son las acciones de las personas. Va a depender de la forma en cómo tú actúes para que posteriormente puedas de alguna manera expresarte en tu cotidianidad, expresarte en tu cultura, expresarte en tu sociedad. Luego entonces nos lleva a concluir y decir que mientras tú actúes de manera buena, de manera que no dañes a las demás personas, no te vas a meter en problemas y luego entonces estás sujeto a respetar las reglas que existen en ciertos lugares. Entonces, ahora, la definición ya nos está diciendo que la moral son las acciones de las personas y en efecto eso son. Ese es el concepto principal que quiero en este video que quede muy claro. Ahora, las acciones humanas se dividen en tipos de actos y esas acciones humanas se llaman acciones morales, y una acción moral es una acción humana realizada acorde a códigos morales, al raciocinio, al respeto de los valores universales como la salud, vida, armonía. De ahí el comentario que realizaba hace unos momentos, ¿no? Pero vamos a analizar estos tres tipos de actos. Actos morales, actos inmorales y actos amorales. Esos son los tres tipos de actos que nos reúnen a partir de esta diapositiva. Aquí tenemos un cuadro donde viene precisamente la definición y algunos ejemplos que vamos a comentar. Actos morales. ¿Qué son los actos morales? Estos sirven para apoyar y servir a alguien, y entre paréntesis viene marcado que no dañan al otro, y en efecto esos actos son considerados morales. Un acto moral siempre va a ayudar, siempre va a beneficiar tanto a ti de manera individual como a otras personas, porque de alguna manera no estás dañando. Y ejemplos: ayudar a cruzar un ciego la calle, cargar la bolsa de una anciana, etcétera. Ejemplos hay muchos, pero lo importante es que esos son considerados actos morales, actos buenos, que no dañan al otro. Número 2. Actos inmorales. Cuando una persona con alevosía y ventaja lastima a alguien. ¿Qué son entonces los actos inmorales? Son precisamente aquellos actos que dañan al otro, que de alguna manera agreden al otro, perjudican al otro. Por ejemplo, un secuestrador priva de la libertad a su víctima y luego entonces está actuando de manera inmoral, de manera que está dañando al otro y por supuesto
está cometiendo ahí una falta moral, ¿no? Después viene los actos amorales. ¿Qué son estos actos amorales? Es aquel que no entra en juego la conciencia y se realizan de manera accidental o azarosa. Aquí hay que comprender estas dos ideas finales. Se realizan de manera accidental o azarosa. Por ejemplo, sin querer con la mochila golpeé a un compañero, un balonazo, etc. Justamente esos actos devienen de la inconsciencia de ellos, puesto que surgen en un momento que tú no lo esperabas y como consecuencia posiblemente golpeaste a alguien con algún objeto, pero no lo hiciste con la intención de dañar, y esos actos se consideran actos amorales. Y bien, con esto estamos terminando la exposición de este cuadro de tipos de actos, y lo que debemos de llevarnos de este video, la idea central, es que la moral son las acciones de las personas. Complementarlo con ¿qué es la ética? La ética es la reflexión de esos actos, ¿ok? La reflexión de esos actos es la ética, y la moral son las acciones humanas. Luego entonces eso sería todo. Gracias, hasta la próxima y saludos. Nos vemos.